Atención porque vamos a establecer comunicación con México. Hace casi 2 años de nuestra última conversación con un periodista de las Torres de Cotillas que reside allí y que trabaja allí, hasta el punto de que ha cogido el acento mexicano. Manu Ureste, buenas noches. Muy buenas noches, buenas tardes desde aquí de la Ciudad de México y pues nada, un gusto estar aquí otra vez de nuevo contigo después de 2 años casi, sí. Un gusto también. Manu Ureste ha publicado un libro que se titula Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra. Son 17 crónicas en las que narra cómo el narcotráfico se ha infiltrado en la vida diaria de México. Manu, ¿qué ocurre en México? ¿Qué pasa en ese país para que, como dice Ricardo Rafael, la violencia se les haya metido debajo de las uñas? Bueno, pues como dices, es un libro de 17 crónicas que pinta un panorama de lo que ha sido estos últimos 16, 17 años en México, desde que aquí estalló una cosa que se llamó mediáticamente la guerra contra el narco, que es una estrategia de seguridad que inició con el gobierno de Felipe Calderón hace 16, 17 años, que básicamente consiste en el uso de las Fuerzas Armadas del Ejército en contra de los cárteles de la droga y que es una política de seguridad que llega hasta nuestros días. Bueno, pues lo que van a encontrar en este libro, quienes puedan leerlo, que está también en digital y en audiolibro, es cómo pues, las historias de estas personas, de las víctimas, de las personas que vivimos en México, de los mexicanos y de quienes vivimos en México, cómo el crimen organizado no solamente no se redujo con este combate frontal utilizando el ejército, sino que además se expandió por todo el país y, digamos, como dice Ricardo Rafael, se metió hasta por debajo de las uñas. Ya en México la vida cotidiana está marcada por el crimen organizado, por el narco, como se conoce popularmente aquí, por los cárteles de la droga. Ya todo, hay muchísimos sectores de la sociedad mexicana que, por ejemplo, tienen que pagar el famoso cobro de piso, ¿no? Esto es el crimen organizado. Aquí mismo, cerca de donde yo estoy, en el Paso de la Reforma, que es como un poco la Gran Vía de Madrid, todas las personas que están ahí trabajando, boleando zapatos, limpiando zapatos, por ejemplo, te pongo nada más ese ejemplo, tienen que pagarle una cuota, tienen que pagar la extorsión al cártel local. Ya no se puede viajar por determinadas carreteras o por muchas carreteras del país de noche o casi ya prácticamente ninguna hora porque hay retenes de los grupos del criminalizado que pues roban, secuestran, etc. Es un panorama, Luis, muy complejo, donde pues ya, como decimos en este libro, pues tenemos que aprender a vivir con el narco, a convivir con el narco, ¿no? Manu Ureste es periodista de investigación de Animal Político. Manu, lo que viene a evidenciar su nuevo libro es la inoperancia de los distintos gobiernos para combatir el crimen organizado en México, ¿no? Sí, ha habido, te digo, en los últimos 16 años han pasado 3 diferentes presidentes, acaba de entrar una nueva presidenta, pero ya anunció que la política va a ser prácticamente la misma, es decir, el uso del ejército, a pesar de que este gobierno criticó mucho eso del primer gobierno que hizo esa estrategia, que era un gobierno más de corte de derecha, por así decirlo, criticaron en la izquierda muchísimo este uso del ejército por las graves violaciones de derechos humanos que también cometen el ejército. Y bueno, pues lejos de proponer otra estrategia, la ha mantenido y pues vamos a ver en este nuevo gobierno cómo resulta. De momento tenemos un país donde, por ejemplo, en Culiacán, en la zona de Sinaloa, pues hay una guerra dentro del cártel de Sinaloa por la detención de los capos históricos, el Mayo Zambada, que está detenido en Estados Unidos, parece ser que por traición de uno de los hijos del Chapo Guzmán, uno de los capos más famosos mundialmente pues conocidos, y hay una guerra, o sea, estamos totalmente viendo cómo prácticamente no se puede viajar por Culiacán sin que haya retenes, hay balaceras, etc. También quiero decirlo, tampoco es que todo el país esté en esa misma situación, pero hay una tendencia importante ahora mismo en el país, y bueno, pues eso también es lo que reflejo en este libro, que no solamente es una cosa de hoy, de ahorita, de ayer, de pasado, sino que son crónicas que a lo largo de este año llevo periodista describiendo cómo hay madres buscadoras que buscan a sus familiares desaparecidos y que vamos, fui con ellas, por ejemplo, a una de las crónicas se llama La Casa de los Martirios, porque ahí pues, es una del Jalisco Nueva Generación que utilizaba para tener personas ahí y desaparecerlas en fosas clandestinas, que Luis es uno de los graves problemas que tiene México ahora mismo los desaparecidos. Hay más de 100.000 desaparecidos en el país y el problema de las fosas clandestinas donde el narco utiliza estos terrenos como sus propios cementerios particulares para desaparecer a personas.
¿Alguien en México se imagina otro futuro? ¿Alguien allí se imagina un futuro distinto al que se prevé, al que se adivina si no cambian las cosas, Manu? Está difícil. Mm, También en estas crónicas que publico en Vivir con el Narco, hay también ejemplos, Luis, de que no todo está perdido, ¿no? De que hay un rayo de esperanza, hay un luz de esperanza al final del túnel. Hay crónicas, por ejemplo, como Acapulco, Solos ante el volcán del crimen, donde cuento cómo, bueno, hace un año, vamos a poner un poquito de contexto, hace un año hubo un huracán terrible en Acapulco, que es la zona más de México, junto a una bahía hermosa, muy hotelera. Hubo un huracán hace justo un año que destrozó la ciudad por completo. Y durante los primeros 4 días yo estuve ahí reportando. Los 4 primeros días, ciudades y las pocas que había de soldados, marinos, etcétera, no daban abasto a contener a la gente que se dedicó a hacer saqueo de los centros comerciales, robos. No había luz, no había electricidad, no había teléfono. Era una ciudad prácticamente. Estamos hablando de una ciudad incomunicada prácticamente en totalidad. Y bueno, ahí cuento cómo mucha gente se organizó en vecindades para hacer rondines nocturnos y evitar estos robos, ¿no? Al final los mexicanos también tienen mucho este sentido de resiliencia, de resistencia frente a la adversidad, y también me quise, digamos, de alguna forma incluir este tipo de crónicas, porque también no se trata, evidentemente, de leer el libro y echarnos todos a llorar y que ya todo está rápido, sino que el México, ante las adversidades, que son muchas en este país, se une para salir adelante, y bueno, pues eso quedó también reflejado en este libro, Luis. Manu, cuando hablamos en noviembre de 2022 nos contó que era realmente difícil hacer periodismo en México, que había que tomar muchas precauciones. Casi 2 años después, ¿esto sigue siendo así? ¿Estas afirmaciones suyas de entonces son válidas para hoy día? Son válidas para hoy día, Luis, y mucho me temo que van a ser válidas para los siguientes años, ¿no? Yo he dicho mucho últimamente, y porque así lo creo que México, a partir del estallido de esta llamada guerra contra el narco, está viviendo sus años más negros en la historia moderna del país, por este estallido brutal de la violencia, de los cárteles de la droga. Y dentro de esa guerra estamos los periodistas que intentamos contar el día a día, la cotidianidad de esta guerra, cómo afecta en su día a día la guerra contra el narco a la gente. Hay que decirlo, no es lo mismo, Luis, hacer periodismo en la Ciudad de México, en un medio nacional como es Animal Político u otros medios que pueden ser nacionales, que los periodistas que están en los estados, digámoslo así, en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo hacer periodismo aquí que hacerlo en Sinaloa, donde ahora mismo hay una guerra brutal, y donde ayer mismo, Luis, un periódico, El Debate, fue atacado a balazos por lo que estaba publicando. No es lo mismo hacer periodismo aquí que en Tamaulipas, que es periodistas están amenazados de muerte, o donde ha habido muchos asesinatos de periodistas. Entre el año 2002 a la fecha van más de 150 periodistas asesinados en México. Es actualmente, si no el primero, uno de los primeros países que no está en una guerra oficial, tipo Ucrania, Gaza, etcétera, con más asesinatos de periodistas, ¿no? Y eso hace que haya muchas zonas de silencio, lugares donde el crimen organizado ha impuesto su ley, y pues esto pues provoca que pues no la estén accediendo tampoco a su derecho a estar informados, porque pues, el crimen organizado ya impuso su ley, ¿no? Entonces es muy difícil, Luis, especialmente en los estados que no son la Ciudad de México, ¿no? Y al margen del narco y su violencia, al margen de sus investigaciones periodísticas, sigue la actualidad política, le presta atención a temas como la reciente disputa diplomática entre España y México, originada por la no invitación de la nueva presidenta, el rey Felipe VI, a la toma de posesión del cargo. Sí, claro, al margen de muchas otras aristas que cubrir, ¿no? Como periodista aquí en México. México es un país, déjame decirlo, es un país apasionado, pero en el tema también político lo es, ¿no? Y bueno, claro que como ciudadano español, murciano, que lleva aquí mucho tiempo, sigo con mucha atención todo lo que sucede en cuanto a la relación bilateral México-España. Ha sido una polémica en los últimos años, que aquí no duran el gobierno de López Obrador, que bueno, pues él insistentemente ha pedido
a la corona española que se pida perdón por la conquista de hace 500 años, o el descubrimiento de América hace 500 años, la colonia, etcétera, y la no respuesta. Eso también a mí me genera un conflicto en el sentido, creo que no es algo que sea positivo para los españoles, para los miles de españoles. No es positivo porque sí genera, o sea, hay mucha gente, muchos mexicanos que toman esto como un poco así de, mira, esto es una cuestión política, de politiquería, de este gobierno que quiere hacer populismo con esto, pero hay gente que sí se lo toma muy en serio, ¿no? Entonces hay un ambiente más enrarecido hacia la población española que vive aquí. Por lo tanto, creo que es ahí que se puso este tema, para que, digamos, de algunos ciudadanos españoles que no tenemos nada que ver con esto, que y pues en calma y que queremos también por integrarnos obviamente en esta sociedad, pues no nos afecte, ¿no? Porque es algo que realmente hay gente que sí le cala, ¿no? Esto de, es que ustedes no pidieron perdón, es que ustedes son colonialistas, etcétera. Entonces es algo que desde luego no suma, siento. Claro, precisamente por eso le iba a preguntar la última, porque se está entrecortando, aunque el mensaje global yo creo que está quedando claro, pero en el día a día de los mexicanos hablan de un tema como es ese, como si debe pedir perdón España o no debe hacerlo. O sea, este falso nacionalismo mexicano de odio a España, como lo define un historiador argentino, ¿se alienta para que los mexicanos estén distraídos? Mira, Luis, yo creo que en mi muy personal opinión sí creo que es un tema político, o sea, pues sí, de politiquería, vamos a distraer la atención de lo que sucede en el país con ese tipo de falsos debates, ¿no? Pero yo no creo que haya tampoco una imagen o un sentimiento de odio generalizado entre los mexicanos hacia España. Yo en los 16 años que llevo aquí, la verdad, siempre me he sentido muy querido, muy integrado. Que de los países de América Latina con los que hay mayor, no sé, unión, conexión es entre España y México. Por lo general la gente es súper amable, súper, no sé, no. Pero pues sí, hay ciertos sectores de la población que sí les cala este mensaje del presidente de pidan perdón, aunque él también ha dicho, hay que decirlo, él también ha dicho, una cosa es el gobierno de España, la corona de España, y otra cosa son los ciudadanos de España. Pero sí un poco este ambiente enrarecido de que escuchar algunos discursos más por la calle de ay, españoles, perdón, ¿no? Pero por lo general en mi vida cotidiana o en la vida cotidiana de los españoles aquí, no creo que haya un mensaje o una visión de odio hacia nosotros, ¿no? Sin embargo, sí, yo creo que es algo que no suma. Es un debate que realmente me parece un debate estéril, un debate que no va con nosotros, pero quisiera que se una forma, un entendimiento diplomático del nuevo gobierno y las autoridades españolas o la corona española para que ya dejemos este tema pues atrás, ¿no? Manu Ureste, un gusto charlar contigo y leerte. Muy recomendable su libro, editorial Grijalbo, título Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra, como se ve aquí detrás, en el fondo. Cuídese, hasta la próxima. Muchas gracias. Estamos aquí en contacto y un saludo.